para el católico romano consistente, que conoce en ese sentido su fe, su iglesia, debe ser sumamente problemático si quiere ser consistente. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Hoy día tú estás bien internado y yo estoy con Polo. Pero nos toca, o no nos toca, pero vamos a hablar sobre María, ¿no? La semana pasada hablamos un poco de los atributos divinos. Varios vi que comentaron diciéndole, oye, está bueno, porque creo que es una conversación no común. Y ahora quería tocar este tema de el documento que sacó Roma, ¿no? El Mater Populi Fidelis, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se llama Nota Doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación, ¿no? Y este documento ha sido recibido de distintas formas en el mundo cristiano, en la esfera cristiana. Por un lado, he visto evangélicos que lo han celebrado, que han dicho, sí, qué bueno que María ya no deba tener el título de corredentora. Por otro lado, hay católicos romanos que no son los más marianistas y que dicen, ok, no me voy a dar problema con eso, para eso está el magisterio, ¿no? Está cumpliendo su función. Y por ahí he visto algunos católicos más marianos, más marianistas, como hay, por ejemplo, en Perú muchos que no les gusta claramente esto. Y he visto ciertos comentarios de algunos evangélicos o protestantes, de repente un poco sarcásticamente, decir, tú si eres católico y no te gusta, bienvenido a ser protestante, ¿no? Entonces, hay de todo. Pero quería conversar un poco sobre qué es esto, ¿no? Y qué implica de cara a cómo entendemos la teología católico-romana, ¿no? Cómo funciona su paradigma, cómo funciona su estructura, cómo interpretar este tipo de cambios y también hablar sobre el cambio específico, ¿no? Sí, porque María es una figura que yo digo siempre, para bien o para mal, ¿no? Nos divide, nos marca ciertas diferencias entre evangélicos y católicos romanos. Así que, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Sabes cómo comenzar siempre todo tipo de tema teológico, Bruno? Partiendo de la escritura, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es esencial para cualquier tema que nos divida en relación con los católicos romanos o con cualquier otro movimiento religioso. Y la figura de María, por supuesto, nos divide solo entre tanto la sacamos del el consenso bíblico. Que si reconocemos y si hemos leído un poquito de católicos romanos informados, teólogos, conservadores, llamémoslo así, dentro del catolicismo romano, ellos mismos nos harán la aclaración de que la mayoría de los dogmas relacionados con María, que van acumulándose hasta formar este tipo de mariolatría en algunos aspectos o sectores de la Iglesia Católica Romana, todos ellos nos dirán es el producto de la tradición, ¿no es cierto? Es Uh-huh. la tradición la que hace que María nos divida. El texto bíblico es relativamente eh, muy claro, relativamente claro, diría yo, sobre la función, el papel, la identidad de María, la Madre del Señor. Pero el problema de la Iglesia Católica Romana es que, principalmente en este tipo de temas, que en Latinoamérica ha sido tan central para la identidad del catolicismo romano, María, el catolicismo romano pretende una unidad que nunca ha tenido. Es decir, Claro. solo la expone delante de los protestantes, digamos así, o de los reformados, para quejarse de la diversidad dentro de los reformados, cuando ellos también en la práctica tienen algo, si no igual, muy parecido y en algunas veces más radical. Claro.
no sé, no, aun cuando tienen un líder oficial visible, el Papa, aun cuando tienen un magisterio que oficialmente define las doctrinas que se creen dentro de la Iglesia Católica Romana, en la práctica no es así. En la Mm, práctica hay todo tipo de diferencias y de discusiones que por algunos tiempos, en algunos sectores de la historia se olvidan, se pasan por alto, mm. pero en momentitos como este resurgen, ¿no? Es decir, ¿qué creen oficialmente los teólogos de la Iglesia Católica Romana? Habrá muchos dentro de la Iglesia Católica Romana Latinoamericana que terminarán diciendo a nosotros, no nos importa lo que crea ¿cómo se llama? Fernández es el ahora el Ah, encargado de, ¿a qué te refieres? ¿Al Papa o al del Magisterio? al del magisterio, al que tenía, el que tiene el puesto que antes Sí. tenía Ratzinger. Antes Ratzinger, de sí, ser sí, sí. Papa, Ratzinger estuvo al cargo de esta, digamos, comunidad, a veces le he llamado. En realidad se trata de esta eh, división o asignación que tienen los católicos romanos, que antes era la famosa Inquisición, ¿no? Con la Claro. que se probaba la ortodoxia, cuando se hablaba de si alguien estaba fuera de la ortodoxia, lo que decía este fulano, el prefecto para la defensa de la Mm, fe, era central y era, si quisieras hablar en términos de autoridad doctrinal, era similar a la del Papa, aunque ya sabemos que a partir de 1870 el Papa goza de cierta superioridad doctrinal en términos de cuando él habla ex cátedra, ¿no? claro. Bueno, ahora, lo de escátedra no se usa mucho, ¿no? Creo que la última vez que lo usaron fue en los 60, justamente para un tema de la ascensión de María, creo, ¿no? Asunción, Eh, sí, Asunción. la asunción de María, pero claro, creo que eso es un punto que me acuerdo hace meses lo tocamos, pero vale la pena repetirlo. Esa pretensión ¿cómo le llamas tú? Algo con monolítica, esta pretensión monolítica teológica que tiene Roma, ¿no? Que realmente no es tal, sino que tiene muchas discrepancias, al igual que en el mundo evangélico, ¿no? Pero creo Sí. que Roma pretende, y ahí no sé si es que, claro, a mí y obviamente tengo un sesgo, me cuesta ver la diferencia porque en el lado evangélico diremos, todos los evangélicos o protestantes coincidimos en las cosas fundamentales y en cosas secundarias diferimos. Yo veo lo mismo por el lado de Roma, ¿no? Ellos coinciden en los temas fundamentales, pero en temas secundarios que, claro, en estos temas de si María es corredentora o no, no sé qué tan secundario sea, en estos temas, cuanto menos hay discrepancias, ¿no? Y se ha visto ahora, ¿no? Igual con bueno, que no sé qué tan grande es este grupo, ¿no? Los sedevacantistas, que Mm, ponen que en cierto momento de la historia, no me acuerdo cuál es el hito al que lo asignan, pero mm, el papa actual es un papa falso, ¿no? Y famosamente, Mel Gibson, que es católico romano, por ejemplo, él tiene una entrevista donde él considera que no, que el papa actual no es el papa de verdad, por no sé qué hito, pero es representativo de los sedevacantistas, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que sí, nuevamente, esta pretensión de una sola unidad y de la verdadera iglesia. es Realmente, complicado histórico, teológicamente, solo para aquellos que ocupan este dicho como propaganda, les ujú, funciona. Porque cuando ya empezás a ver, a mirar por dentro, pues María es una de esas grandes divisiones, no solo entre protestantes y católicos romanos, también lo es para los católicos romanos como tales. Hay algunos, bueno, en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, esta división estaba bien marcada. Y de hecho, ujú, esta es como quisiéramos, Bruno, hablar de una todavía una repercusión del Concilio Vaticano II, en donde existían estos dos grandes bandos, ¿no? Los integristas y los progresistas. Los integristas eran los conservadores que querían que el concilio reconociera oficialmente a María, ofreciéndole
dándole más títulos. Mm, Los progresistas realmente no aceptaron eso y el Concilio Vaticano II se quedó más del lado del progresismo, más del lado de la teología contemporánea, reduciendo, limitando los títulos que se le podían dar a María. Pero eso no es el comienzo. En realidad, a través de toda la historia ha habido dentro de la Iglesia Católica Romana órdenes mucho más amantes de la devoción a María que otras, ¿verdad? claro, Y en ese sentido uno debe entender que existen estas divisiones y si fueran totalmente honestos, el católico romano debería reconocerlo. Hoy están en problemas precisamente por esto, porque su unidad visible, oficial, que es el Papa y es esta compañía para la defensa de la fe, les están proponiendo algo que muchos creen que no es así y que deben luchar, ¿no? Si fueran honestos totalmente en este sentido, te digo, deberían acatar lo que se les está indicando por sus claro. autoridades. Pero no va a ser así, ni va a ser así, ¿no? Es decir, lo mismo se dice en otras áreas de la fe católico-romana. Ya hemos mencionado en otros podcasts que Latinoamérica para muchos, aun cuando el Concilio Vaticano II proveía ciertas reglas y ciertas directrices para la relación entre Mm, lo que ellos llamaban hermanos separados y la Iglesia Católica Romana, que hubiera ciertas avenidas de mayor acercamiento, aun cuando la Iglesia Católica Romana siempre quería tener la totalidad de los dones salvíficos, ¿verdad? Se le reconocía a los eh, protestantes que tenían comunidades que tenían ciertos dones salvíficos. ujú, Eso en Latinoamérica, en la mayoría de lugares, no ha sido aplicado. Hemos claro. vivido, muchos, hemos vivido por este siglo, por este medio siglo, el Vaticano II fue del 61 al 65, ¿no? Entonces, bien Ujú, podríamos hablar de prácticamente 50 años, poco más, de que Latinoamérica ha vivido en tiempos pre-Vaticano II ujú, en varias doctrinas. Y la doctrina de la Mariología también es una de esas, en la que si visitas México, por decirte algo, pero no solo México, si no, Perú visitas también, ¿ah? muchos de estos países, sí, son marianos hasta la coronilla y Claro, que claro. y poco les importa realmente lo que diga la curia oficial, eh, poco les importa lo que diga la historia oficial, Ujú, que tú sabes que ha habido grande controversia con algunos historiadores, inclusive algunos curas, que al ponerse a discutir sobre la realidad de las apariciones de María en México, por ejemplo, les ha causado todo tipo de problemas, claro. precisamente por esa división que no quieren reconocer, ¿no? Está ahí. Y es una Ujú, división fuerte, no es de alguna cosa secundaria. Entonces, la devoción a María es algo que identifica a muchísimos latinoamericanos católicos romanos. Insisto, ¿qué harás cuando un papa que proviene y que ha vivido en el mundo anglo y que en el mundo anglo el catolicismo romano a veces toma ciertos posicionamientos diferentes? ¿Qué haces cuando el, este cura presenta una moción como esta, ¿no? Y nos dice, no, esto es lo ujú. correcto. Eh, Bueno, toca acatar, ¿no? Debería, pero otra vez eso es idealista, ¿no? No, ¿vos crees que van a dejar de funcionar el catolicismo romano en México, tal como y su Virgen de Guadalupe, con su, ¿verdad? La Morenita y un montón de cosas que han formado? Esto es una tradición de años, de Claro, cientos claro. de años,
que se arraiga y a veces la gente pues simplemente la realiza por pura tradición que se ha venido pasando de familia en familia, metiéndosele en los huesos a la gente, y porque un papa o un prefecto de una compañía para la protección de la ortodoxia y la fe católico-romana les diga que no es así, esto ellos mismos tienen que tratar con mucho cuidado si no quieren que de verdad haya, bueno, un cura en guatemalteco alguna vez nos dijo que muchas veces había sido tentado a de verdad enseñarle a la gente sobre la cuestión relacionada con María y los santos, pero que sinceramente él tenía miedo, ¿verdad? Claro. Tenía miedo, pues, no solo de la curia conservadora, sino también de la gente, Mm, la, claro. la simpatía que puedan gozar algunos de estos párrocos o gente así, es algo tristísimo. Claro, porque este tema, y ahí quería ir moviéndome. Claro, el documento dice, el título de Corredentora aparece en el siglo XV como corrección a la invocación de Redentora, abreviación de Madre del Redentor, que María venía recibiendo del siglo X. Entonces parece que hay una evolución progresiva de, es como el Theotokos, ¿no? Comienza siendo una afirmación en defensa de la deidad de Cristo, ¿no? Es Cristo, Jesús, ¿es Dios? Sí. En ese sentido, ¿María es madre de Dios? Sí. No madre de la divinidad, claramente. Ese es el sentido original. Lo que pasa es que eso se va estirando y luego terminas con todos los problemas de ahora, ¿no? Parece que esto pasó lo mismo con el título de corredentora, por lo menos según el documento oficial, que me parece que da la impresión de ser honesto en esto y no creo que mientan porque es un documento oficial. Dice, no, el título original era Madre del Redentor, lo que diríamos, sí, María es Madre del Redentor, está bien. Luego cambió a Redentora, lo que ya es problemático, y luego cambió a Corredentora en el siglo XV, pero estamos hablando del siglo XV, ¿no? Y esto no es un tema menor, ¿no? Porque y ahí es donde María y esas cosas son tan centrales porque al final esto es una discusión sobre soteriología, sobre la doctrina de la salvación. ¿Cuál y qué es lo que nos divide, ¿no? ¿Cómo se aplica la salvación que es recibida o que es por gracia de Dios, diremos nosotros, es únicamente a través de la fe? Y no hay otro corredentor más que Jesucristo, ¿no? Al final ese es un tema salvífico, ¿no? Sí, sí, tienes razón, es un tema de soteriología. Para todos aquellos que crean que, digamos, aquí hay dos protestantes tratando de quizás malinterpretar o quizás limitadamente interpretar todo esto, yo los invitaría a que leyeran algunos de los manuales de teología fundamental, manuales del dogma católico romano, escrito por católicos romanos sumamente importantes y reconocidos, ¿no? Mira, los católicos romanos en el siglo XVIII, XIX y XX tuvieron una sección en su historia que muchos de los católicos que vienen después del Vaticano II la llaman esa sección la época de los manuales de teología, Ok. donde se expresaba este tipo de discusiones y explicaba cierto tipo de entendimiento de cómo fue creciendo ciertos dogmas, ciertos entendimientos, el de María, por ejemplo. Uno de ellos es este todavía tenido muy en cuenta, ¿verdad? En español eh, lo tenemos en español, este señor Ludwig Ott, Ah, fundamental, sí, ¿verdad? Lo sí. tenemos en español y él tiene dentro de la cristología y dentro de la persona del Redentor una sección donde explica, donde se detiene a hablar de la madre del Redentor, ¿verdad? Mm, La madre del Redentor. Y mira, más claro no se puede. Léanlo a todos aquellos católicos romanos que nos escuchan, léanlo y vean cómo con sinceridad este hombre eh, nos dice a las alturas, digamos, históricas en las que aparece ya
la discusión de si se le debe rendir culto a María, qué tipo de culto se le debe rendir, qué tipo de devoción se le debe dar. Él reconoce que es una cuestión tardía que ha ido progresando y lo dice sin mayores complicaciones. La escritura no provee información sobre esto, algo que otra vez nos regresa a lo esencial nuestro, ¿verdad? Si tuviéramos algo en la escritura que nos hiciera pensar en esa dirección, por lo menos, Mm, y no por decir algo, ¿no? Y poder decirlo bien suavecito. Si la escritura no dice nada sobre esto, esta es la gran diferencia para nosotros, ¿no? Es cierto, los protestantes muchas veces, o los evangélicos, digamos, muchas veces han dado la impresión de, eh, de no o de descuidar el personaje de María. Y creo que en última instancia ese descuidar del personaje de María ha sido consecuencia de esta batalla con el catolicismo romano. ujú, Pero teólogos más serios, digamos, dentro del mismo protestantismo, nunca han olvidado a María en su función de sierva del Señor, en su función de instrumento humano por el cual el Dios eterno se encarnó en un ser humano, ¿verdad? Eh, Como modelo, María es importantísima, debe reconocérsele esa virtud de la obediencia, del aguante, del todo lo que tuvo que experimentar, ¿no? Su vergüenza también, que a veces el mismo texto bíblico no se nos habla de eso, pero sería bastante loco, como algunos historiadores lo han hecho mm, notar, ¿no? Que una mujer que de repente sale embarazada sin tener ningún tipo de relación con hombre y que por supuesto eso significaría la vergüenza y luego todo el tiempo ¿no? De la crianza del Señor Jesús. En mm, otras palabras, lo que estoy diciendo es que para teólogos bien informados, reformados, protestantes, evangélicos, como ustedes quieran llamarlos, María como la sierva del Señor, como la modelo de los creyentes, como la mujer que nos muestra, nos modela humildad, obediencia, compromiso. En este sentido, siempre ha estado ahí y va a estar ahí como alguien especial en este sentido. El problema es cuando te empiezas a meter con esto de María la intercesora, ¿verdad? María la madre de los creyentes, por ejemplo, claro, co- sí. cosas que el texto bíblico no dice. Por ejemplo, esto último, Mm, eh, se saca frecuentemente de las últimas páginas del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús en la cruz le dice a Juan, ahí tu madre, he ahí tu ujú, madre, mujer, he ahí tu hijo. ujú, Interesantemente, creo que si somos estudiosos del texto serio, con la historia en la mano también, de historiadores correctos, nos damos cuenta que más que simplemente el Señor diciendo que Juan, que representa aquí a todos, según ellos, ¿no? Aquí representa a todos los creyentes. Por cierto, en ninguna parte del Evangelio se dice eso, que Juan mm, sea eso. Pero aparte de esto, más nos damos cuenta que esto que el Señor Jesús hace es una obra de un hijo preocupado por su madre, preocupado por su mamá, en este caso, y colocándola bajo el amparo de un hijo adoptivo. Más que ella siendo la mamá que va a cuidar de Juan, es Juan el que va a cuidar de ella. Y ahí claro, sí, la tradición vos Bruno, la tradición nos ayuda. Hay muchas tradiciones sobre el hecho de que Juan aparentemente cargó con María, la llevaba mm, hacia donde él estaba. En Éfeso, por ejemplo, aunque mm, hay muchos
mucho de legendario aquí. En Éfeso, supuestamente, Juan fue donde ministró más largamente y ahí hay una supuesta casita en donde también María vivía. Mm, Entonces, todo este asunto, ¿no? Es decir, la diferencia en cuanto a cómo aparece María en el Nuevo Testamento, en la Escritura, digamos. claro. Los límites de esta persona para nosotros son importantes y son definidos por el texto bíblico, no por la tradición. La manera en que Jesús se refiere a María otra vez en Juan, ¿no? En las bodas de Caná, es Ujú, sumamente importante a la luz de que frecuentemente se la coloca como intercesora. Y sí, si lees otra vez esa ficha, digámosle así, de Juan, capítulo 2, ¿no es capítulo cierto? 2, sí, capítulo 2, el primer bloque creo que es el 1 al 12. Es la Eh, primera señal, ¿no es cierto? De la, sí, sí. de la, la señal para que vieran la gloria de Jesús. Pero Ujú. la forma en que Jesús trata a María ahí llama la atención, porque a veces Es simplemente peculiar, se hace a un lado. Fíjate que la frase griega que Juan ocupa ahí es una frase fuerte. sí. Cuando María le llega a pedir de primas a primeras, sin darnos mayores explicaciones, ¿no? ¿Por Ah, qué le pide, por qué le pide María a Jesús? No se nos dice, no se nos da mayor información. ¿Será que eran amigos íntimos de la pareja que se estaba casando? ¿Será que como aparentemente José ya no está aquí? Es interesante, no parece para nada, pero María viniendo de alguna forma, María, por supuesto, si seguimos el rastro de los otros evangelios, que ha guardado las cosas en el corazón de ella, que las medita, la persona de este hijo que tiene es singular, es único, eh, y luego pues llega a este punto de Juan capítulo 2 en donde está la mujer, le pide directamente al Señor Jesús algo, Señor, o mira, no tienen vino, ¿verdad? ujú, La forma en que el Señor Jesucristo le dice aquí en ese versículo 4 que estaba señalando, claro, acá. eso, esa es Mujer una, que sí, es raro, es una expresión rara, ¿no? Eh, sí, pero fíjate qué versión es esta que tenés ahí. Esta es la NBLA. Sí, sí, ¿qué versículo es este? Ahí busca, 4. Si lo vemos, ay, ponele otra, mira, es importante mirar eso que está ahí. sí, porque yo sé que la traducción es particular. Bueno, mi Mira, segundo artículo de Coalición por el Evangelio sobre esto también, a ajá, ver, ¿qué me dice acá? Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? ¿Qué yo contigo, mujer? Mujer, ¿por qué me dices esto? ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí? ujú, ¿Acaso es mi problema? Ese está más libre. ujú, La Reina Valera, ¿qué tiene conmigo, mujer? Si recuerdo ajá, bien, pero me puede fallar la memoria, ajá, la frase en griego es algo como que a ti y a mí, ¿no? Es como que le faltan verbos, como es una expresión rara, que a ti y a mí creo que es algo así. Eh, es un es un semitismo semitismo. y no solo aparece ahí, Ujú, esa misma frase, prácticamente idéntica, aparece en los labios de los demonios cuando se le oponen a Jesús en Gadara, en el qué tienes con capítulo. nosotros? Claro, claro, claro. Y ahí, mira, leyendo manuales de traducción, hay una serie, yo no sé si tú los has localizado, yo los ocupo muchísimo porque aun cuando no son comentarios, su centro tiene que ver con cómo se traduciría esto, no Mm, solo al inglés, sino en los otros lenguajes modernos. ok. Hay una serie de Handbook of, déjame ver si tengo uno aquí a la par. Tenía uno aquí porque justamente hoy lo tengo tengo unos allá arriba. eh, si, mira, A ver, dale, dale. me vas a ver que tengo la camisa sin metérmela. Entonces, pero bueno, es Está que bien.
mi camisa sin metérmela. No, mira, es esta línea de, es A esta ver, línea de handbooks, se le llama, manuales, ¿verdad? a ver. No sé si los Tenemos, has ahí visto. está. No he visto Translator's Handbook of the Gospel of Mark. Este es Marcos, ¿verdad? Mira. Cada Claro, ya libro sí del para. Nuevo- cada libro de la Biblia tiene uno de estos, o lo han trabajado. Y los Mira que aquí. lo han trabajado son hombres expertos en traducción, en lenguajes, no solo en el griego, en el hebreo, sino también en los lenguajes modernos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, este famoso, el que está aquí abajo, no lo alcanzas a ver. No, ese no, no lo veo. ¿Cómo se llama? Gen- Eugene Nida. Ese Ajá. no lo conozco. Eugene Nida. Bueno, entonces todavía te falta mucho en eso, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Nida es el encargado de la traducción de Dios habla hoy. Por ejemplo, Ok. Dios habla hoy es el que tradujo o el encargado de la traducción. Ya ves, por eso no lo conozco, no me gusta esta. Ah, hombre, que ya tiene sus años. No, sí sé que es buena, sí sé que es buena. No, no, Podría ser tu abuelo también, si sí, tu sí, sí. bisabuelo, probablemente el texto ese. Claro, Pero Dios habla hoy. a lo que voy es que en el handbook, el de este lo tengo en el dormitorio porque estoy leyendo, estudiando y predicando, enseñando sobre Mateo. Ah, ok, ok. Y al pasar por ahí, precisamente en Mateo capítulo 8, donde los endemoniados salen a Jesús y vienen alarmados y vienen feroces, dice, ¿no? Mm, La primera frase que le sueltan es la misma frase que Jesús le muy bien. suelta a María, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Eh, ujú. a ti, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? sí, ¿No? es la Claro, es traducción, este mismo Ah, no es la sabía misma esa, mira. frase. Mirá, si es interesante, yo te decía, porque en la traducción que estabas mostrando pareciera que el traductor quiere aminorar el asunto. No, te digo, sí, mujer, mira eso. Mira, la Mira de la Dios nueva. habló ya. ¿Por qué me dices esto? Este está un poco raro. Ah, eso Mujer, está, ese es lo que te estoy diciendo, que aquí hay una especie de aminorar el problema, como sí. queriendo poner a Jesús y a María juntos para resolver un problema y él les dice, no nos metamos en ese problema o algo así. Pero ese Claro, no es pero así. si recuerdo, claro, si recuerdo bien, pero me estoy, como en el griego no es algo como que a ti, a mí, o sea, como no tiene verbo, no es algo como que a ti, a mí, o, No, pero o estoy otra vez, equivocando. por eso la insistencia y la importancia de señalar que es la misma frase que aparece con los demonios. Ya, Es decir, ¿en qué sentido tú y yo estamos relacionados? ¿En qué claro. sentido no te metas conmigo? Nida en ese, bueno, no es Nida, es el otro, el que está con él aquí, en el, Ujú. eh, eh, traduce esta frase de Juan, queriendo decir, no me des órdenes, Claro, claro, pero ahí ya, claro, no me des órdenes, tú no me tienes que dar órdenes, déjame. Es una claro, entiendo frase, que sí, es que, claro, porque él pone el pronombre personal en segunda persona, o sea, es tú, que tú y yo, claro, y mujer, ¿no? Ahí está la complejidad que, claro, tendrías que tomar en consideración no solo el aspecto gramatical, pero si identificas que es una expresión semítica y se está usando en otro contexto, tienes que también tomar eso en consideración. Ahora, es la podría haber misma, como alguien podría hacer el caso hacia ambos lados, tanto como, porque sí tienes el pronombre que le incluye a ella, pero pero claro, podrías decir, que este es ahí el está el. asunto. Mm, Este es el asunto. Ese tipo de análisis no se puede cuando son dichos
cuando son modismos, si le aplicas a un Claro. modismo, este tipo de análisis no te sirve. Claro, Es- porque es es- el modismo puede estar construido de forma particular, como todos los modismos de lenguaje, y prevalece la forma en la que se usa por encima de la estructura gramatical particular, ¿no? Porque justamente por eso es una expresión. Si yo Exactamente, digo, sí, sí, claro. exactamente. Ya te estoy viendo, ya ves cómo vamos trabajando. Porque el asunto con esto de citar a los endemoniados y decir, Ujú. ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús? Es decir, no te metas conmigo, apártate. Esa misma actitud, ocupando la misma frase, estos traductores, los del handbook, te dicen, en la Septuaginta, versión griega del Antiguo El Antiguo Testamento, Testamento. esa frase aparece igual en los labios de David cuando se queja de aquellos dos de sus generales que habían matado al otro y eran violentos. Mm, Cuando David les dice, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de, no una malcriadeza, no, sino hijos de, este, para le dice, decirles, sí, sí, sí. no se metan conmigo porque yo soy pacífico, ustedes son. Esa manera de pintar el asunto otra vez, si volvemos a María, es que a veces se Mm, ha querido simplemente suavizar. Y Jesús, en cierta forma, aquí es mujer, no es despectivo, pero tú no eres la que manda. claro. No me digas qué hacer. Mm, Esa dimensión particular de María también debe rescatarse porque está en la Biblia, ¿no? Aun cuando nos cause problema. Y el católico romano la trata de simplemente enterrar. La trata de enterrar, por ejemplo, trata de enterrar. Yo recuerdo esa discusión que tuve en Guatemala con un cura cuando les decía, pero ¿qué me haces de Marcos capítulo 3? Cuando ya. la familia de Jesús va a buscar a Jesús porque creen que está loco. Y aunque ahí dice solo familia de Jesús, en el mismo contexto, al final de esa misma sección, se Mm, menciona a María y los hermanos de Jesús, queriendo hablar con él y queriéndoselo llevar, ¿verdad? O sea que María también tuvo sus bajones en este sentido, ¿no? Bajones en cuanto a eh, la manera en desánimo. que, sí, bueno, no solo desánimo, sino que yo diría aquí confusión, porque es obvio que los hermanos de Jesús no creían en Jesús, Claro, sino se creyeron dice, ¿no? hasta después de la resurrección, ¿no? Ahí Claro, va a claro, aparecer Santiago, iba a aparecer Judas, claro. pero antes, Por puro curioso, que te dijo que María no tenía hijos, o más hijos además de Jesús. no, yo creo que no. Yo creo que esa es otra tendencia de la tradición católica romana, agarrada por el misticismo, la, todo este movimiento de la, del monaquismo, ¿no? Del que si sos célibe, estás a una Es más altura. santo, sí. No digo, el cura con el que discutiste o conversaste esa vez, ¿qué te respondió? Porque yo una de las posturas que de repente, eso es por un podcast aparte de repente, pero que yo menos respeto de católicos romanos es el intentar afirmar que María no tuvo hijos. Es un tema, o sea, es absurdo intentar afirmar que eso no es, o sea, hay otras cosas que respeto muchísimo más, pero eso es insostenible, pues es de las posturas más ridículas que tienen. Pero me causa curiosidad un cura que es un tipo usualmente informado, ¿qué respondió ante eso? Uno, Si te uno se acuerdas. sorprendería porque como te sorprendes a veces, ¿verdad? Con algunos pastores que Mm, sinceramente yo no sé cómo es que han llegado a esa posición, solo porque encontraron un montón de gente que los apoyó y que les gustó cómo hablaba, pero honestamente a veces no saben nada, muy poco. A veces uno se sorprende y también se sorprende con curas que pasaron de noche, ¿verdad? Pasaron durmiendo el seminario ah, sí. para no saber ciertas cosas o por lo menos no ponerle el énfasis que algunas veces ciegamente se le pone. Mm, Supongamos que
solo supongamos, aunque creo que históricamente y eh, teólogos e historiadores católicos romanos nos han informado que ellos están de acuerdo en que la María histórica, ¿verdad? Como se habla de Jesús histórico, ¿Ah, sí? Eso la no lo escuché. María histórica debió tener más hijos y que esto no era un problema, que esto no es un aminorar de la espiritualidad Claro. eh, de esta mujer preciosa, sinceramente, una mujer que vale la pena imitar en muchos sentidos, pero que es como todos nosotros, una mujer que necesita de un Salvador, como ella lo dice en Lucas Ujú. capítulo 3, con el famoso Magnificat de ella, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, como ella lo Claro. dice, pero también tiene sus faltas, ¿no? Tiene sus lados flacos. Y en este de Marcos capítulo 3, donde los hijos, los hermanos de, David, de Jesús y ella van a sacar a Jesús porque supuestamente se ha vuelto loco, yo me imagino históricamente, si se pudiera hacer eso, a una mujer empujada por los otros hijos también. Los otros no creían que Jesús era el Mesías. Y luego, pues, eran hijos de ella que tenían influencia sobre ella y que podían manipularla también. Claro, en la medida que va avanzando el ministerio del Señor Jesús, aparentemente esto va cambiando porque llegamos a la cruz y María parece ya no tener a los otros hijos y que el Señor Jesús precisamente por eso le encarga a Juan como hijo espiritual en este sentido, que tome cuidado de ella, ¿no? Que la cuide. Mm. Entonces, eh, pero todas estas cosas de quererle sumar a María cosas que el texto bíblico no dice, la famosa eh, concepción, ¿cómo se? Virginal. No, Sí, no. la, Pero la la, que ella misma, ¿no? sí, Concepción la, virginales, ¿no? Sí. sí es que ahí en ese tipo de frases a veces tenés problemas porque si lo referís al Señor Jesús, ¿fue una concepción virginal? Sí. Sí, pero Pero hay cuando una para hablamos ella, de que no me acuerdo cómo se Inmaculada llama. Concepción de María, por ejemplo, Esa. donde el texto dice algo así. No hay nada en el texto bíblico ni en la tradición más antigua Más que allá. diga eso. Solo es en tradiciones mucho más tardías que empiezan a darse este tipo de pasos. En un contexto en donde la sexualidad se mira como sospechosa, es el contexto otra vez ya del siglo IV en adelante, donde tenés por ejemplo, la vida de el mismo Orígenes ya ha empezado a padecer de este entendimiento de la sexualidad, ya no se diga Agustín y su manera de ver la sexualidad, ¿no? Y esto Ujú. eh, de querer ser una persona célibe como un grado de espiritualidad mayor, esto obviamente en el contexto antiguo testamentario no se mira de esa manera. Si somos honestos, en el contexto antiguo testamentario, una persona célibe, una persona, inclusive las mujeres infértiles, en lugar de vérseles o que no tengan hijos, ¿verdad? En lugar de vérseles como bendecidas por Dios, Claro, era es al revés, ¿no? Se les un mira castigo. como aquellas que han sido eh, avergonzadas por Dios. Mm. Obviamente hay un cambio aquí enorme en la mentalidad relacionada con la sexualidad y todo esto va a venir y a aplicársele a María junto con las otras cosas. Claro. Y ahí o sea, quería preguntarte, para ir moviéndonos en esa dirección, sobre qué es lo que consideras eh, que logra este documento, ¿no? O que logra esta declaración, ¿no? Porque habla el documento sobre que Francisco ya había expresado, por ejemplo, antes o sea, su posición, ya que dice, su posición claramente contraria al uso del título corredentora, alegando que María jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. También lo mencionan a Ratzinger,
Y también mencionan, creo que es dos, aquí está, Papa Benedicto XVI, la definición dogmática de ya, que hubo un grupo que le pidió a Benedicto XVI la definición dogmática de la mediación universal de María, pero el Papa no accedió. Entonces estuvo en desacuerdo. Y básicamente afirman que Cristo es el único redentor, ¿no? Y es el único mediador en el sentido estricto de la palabra, pero de ahí ya sabemos todo el tema de los santos. Eh, ¿Tú crees que esto logra, claro, de ahí está, todo puede mediar, ¿no? Pero en cierto sentido distinto. Sí, sí. Este, está bien, hombre, te pareces al Señor cuando les dijo, "Usted, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombre, aquí, verdad?" El Señor Jesús Ah, diciéndole a no, los sí, discípulos, sí, "No sean sí. necios, hombre, ustedes sí que no Conversa. aprenden, no, hombre." Esto es un paréntesis, pero ayer he estado en Boston en ETS y compartí pues este cuarto con Yoder, con Timothy Yoder, profesor de filosofía. Y le estábamos conversando, en la noche él estaba corrigiendo papers y yo estaba revisando mi paper final para la aplicación al doctorado y para el THM. Eh, y un ratito nos distrajimos y estábamos conversando y le decía que me dijo, ¿qué es tu paper? ¿No? Le dije, de esto. Y dije, sí, he tenido que leer pues a estos del teísmo abierto, que me da cólera cuando los leo. Y le decía, claro, pues esto de que el amor es lo principal en Dios y que por lo tanto, y yo leo esto y me dijo, ¿y alguna vez has tirado un libro contra algo de molesto? Y dije, no, pero sí lo he dejado de leer porque me puse de mal humor. Y se reía. Le decía, Gerardo me dice que va a perder la fe conmigo porque, o sea, va a perder la la confianza, paciencia, la la- paciencia conmigo porque no aguanto leer otras cosas, ¿no? sí. Y se reía y me decía, sí, me lo imagino diciéndote, ay, Bruno. Y le digo, sí. No, pues yo lo que hago, no, yo no, los libros, bueno, si ya sé que son libros malos, ¿para qué comprarlos, verdad? ¿Para qué tenerlos? Claro. El asunto es cómo los tratas, ¿verdad? Tirarlos así, no sé, a veces lo que yo he hecho en el pasado es ocuparlos como piedra como tope de puerta, ¿no? Es decir, ahí está, Claro. en lugar de tener una piedra, ahí lo tengo como tope. Así tengo tenido los libros de los mormones, la nueva versión, la nueva, ¿cómo es? La versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Ah, Jehová, ese claro. tipo de libros, el famoso Nuevo Testamento del Jesus Seminar, ¿verdad? Que Sí, sí, ese sí. también lo tengo ahí de pura tope de puerta, ¿no? Claro, Que yo los vale tengo la porque son pena. influyentes, ¿no? O sea, Sí, digo, a ver, ya sé lo suficiente para saber, claro, y hay grados, ¿no? Los del Open Theism creo que sí son creyentes, solo que no me gusta su postura, pero creo que son creyentes. El libro de Mormón lo tengo, ¿por qué? Para que el mormón no me diga, no has leído el libro de Mormón. No, sí leí tu libro y es un desastre, pero ya lo leí para que no me fastidie. O sea, lo tengo para eso. Pero bueno, volviendo a tema de María, eh, yo me distraje, te iba a preguntar, ya, si crees que realmente algo cambia? Yo fui algo optimista en decir, a ver, esto es algo bueno en el sentido de que cuanto menos oficialmente no sé si la palabra sea se le quita, pero se dice, ojo, no lo llames corredentora, pero realmente no sé qué tanto cambia en la práctica, porque el católico romano, que de por sí ya no es marianista, seguramente va a decir, ok, listo, check, pero no sé si el marianista en Perú hay mucha fuerte de marianistas, ¿no? Hay un colegio muy grande que es no es Villa María, sí, Villa María Marianistas. ¿Villa María? No, hay otro, Santa María. Santa María de Marianistas, es el nombre completo, un colegio muy, muy grande. Y yo no me imagino a ellos diciendo sí, claro, y ya. Entonces, no sé qué tanto logra estas cosas, tú que has visto estas cosas antes. no, pues sí, eso vuelve a lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? La verdad es que el documento puede existir y puede fijar la posición oficial de la Iglesia Católica Romana en este tiempo, pero en la realidad es otra cosa. La realidad de Latinoamérica y de otros lugares donde el catolicismo romano depende más de su tradición popular, la fuerza de la tradición popular es mucho más grande que un decreto de este tipo, aunque ellos hablen de su unidad, ¿verdad? Ahí va a Ujú. permanecer en muchos casos. Y creo que nosotros no deberíamos alegrarnos demasiado
por este tipo de afirmaciones, porque en tanto no se corrija esa idea del lugar que tiene la tradición comparada o colocada a la par de la escritura, seguiremos viendo estos vaivenes y estos altos y bajos del catolicismo romano en su... Porque mira, honestamente muchas veces esto del catolicismo romano depende del papa que esté ahí y de los oficiales que él ponga a su alrededor, ¿no? Tanto el argentino, este italiano que estuvo antes de este, que es medio gringo, medio anglo, Peruano. sí, cabal, todos estos eran el jesuita, ¿no? ¿Quién, El Francisco? jesuita, sí, generalmente miran a la cuestión tradicional de la Iglesia Católica Romana como algo que hay que superar. Esa es la tensión que viene del Vaticano II. Y Ujú. entonces algunos de sus temas van a ir por ahí, precisamente. Van a ir a irle dándole, digamos, quitándole ese elemento tradicional, medieval de la iglesia romana. Eso obviamente va a causar todo tipo de problemas, convulsiones dentro de la Iglesia Católica Romana en su liderazgo, porque no todos los curas son así. Mm. Y muchos curas sí siguen manteniendo que esas concepciones medievales son válidas todavía y que además de, si eso no fuera suficiente, eh, creen que las decisiones últimas deben tomarse. Fíjate que con todo y esto Mm. de la infalibilidad del Papa en 1870, Ujú. de la necesidad de concilios, por ejemplo, eso como que trabajara en contra de la necesidad de hacer concilios, ¿no? Claro. Pero es obvio que si hoy se hiciera un concilio genuinamente, digamos, para Pero dentro probar, de la Iglesia Católica, ¿te refieres? ¿O ecuménico? no, dentro del, no, es que ellos le van a Ecuménico es llamar casi imposible. No, claro, ecuménico. claro, pero no es imposible un concilio ecuménico como en el siglo IV, ¿no? Que es realmente No, representativo. Eso no es imposible. no, pero a lo que voy es que si ellos hicieran algo así, probablemente las fuerzas estuvieran empatadas en cuanto a Mm. cuestiones relacionadas con María, cuestiones relacionadas con el ordenar mujeres, cuestiones Mm. relacionadas con cuestiones morales, como el aborto, como la homosexualidad, por ejemplo. Pero Mm. ahí hay una especie otra vez como de contradicción, porque si la tradición definida como empieza este documento, María, Puede que ser. dice madre de los fieles, los del pueblo, los fieles del pueblo, ¿no? Sí, Este, habla de referidos a la cooperación de María en la obra de salvación. bueno, Ah, tú ya, el sabes, título. Mater Populi Fidelis, claro. Madre fiel del pueblo, ¿no? madre de los fieles del pueblo. Del pueblo, sí. Esto es parte de lo que, bueno, todos estos documentos, vos sabes eso, todos esos documentos reciben el nombre de la primera frase con que comienzan. Mm. Entonces, y esa seguramente es la primera frase con la que comienza, madre de los fieles del pueblo, ¿no? De los Ujú, fieles del pueblo cristiano, quieren decir, ujú. católico romano. Sí, sí. Entonces, el punto aquí, otra vez la tensión entre qué pesa más. ¿Pesa la tradición como tal o pesa el magisterio como tal? Me explico. Claro. Y, y- Y si dejamos abierto a la tradición, oye, tenemos por lo menos 500 años de tradición en, eh, en de 1500, ¿qué te digo? 1500 o Siete. 1492, ¿no? A 1492, el descubrimiento de América, es verdad, Mm. está conmigo. O Sí, sea, sí, 1492. Primer viaje atlántico de Cristóbal Colón. bueno, estás hablando de 500 años, un poco más, de Mm. tradición católica romana medieval en Latinoamérica. Eso forma, deforma, se mete en las venas, en los huesos.
Claro, Para cambiar eso es cosa seria, perdóname, es cosa que no lo hace un simple folleto, aun cuando fuera firmado ex cátedra por el Papa de ahorita, ¿verdad? claro. Pero ahí, por ejemplo, hay un punto en el que quiero hacer un video de esto, todavía no lo hice hace, sí, creo que ya 2 años, de forma más general, pero ahora quiero hacer algo de forma más específica. Para mí, el motivo, o uno de los motivos, sí que no, el motivo clave por el que evangélicos y católicos nunca vamos a estar de acuerdo, o nunca vamos a ser un solo cuerpo eclesial, y tampoco creo que necesariamente tengamos que desear eso, porque hay gente que dice, sí, deberíamos, ¿no? Qué bueno fuese. Y digo, Para mí el punto esencial es que el paradigma eclesial del católico romano es que la iglesia es una organización visible, ¿no? Por eso, y para el evangélico, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. Por eso que, y no he metido a ver la conversación entera, pero hay un creador de contenido católico, católico bullicioso, no académico, que le hace la pregunta en un debate o diálogo con un pastor y le dice, ya pastor, digamos que me convence, ¿cuál es la verdadera iglesia de todas las denominaciones evangélicas, no? Y no sé bien, no, ahí es donde se corta este clip corto, pero claro, para mí esa es la pregunta incorrecta. Es como que yo te pregunte, no sé, ¿de qué tipo de queso es tu mesa de madera? Tú dices, Bruno, tu pregunta tiene sentido, porque para el católico, sin buscar ridiculizarlo, la iglesia es una estructura, ¿no? Es una estructura visible, organizacional. Entonces, obviamente, en su paradigma, dice, ok, me convenciste, digamos, me vuelvo evangélico, ¿a cuál voy? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y nosotros decimos, espérate, es que esa pregunta no hace sentido en el paradigma evangélico, porque Ujú, interpretando la Biblia diremos que, y diré yo también, que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, ¿no? Donde habita un mismo espíritu, el Espíritu Santo, como diré yo que lo dice Pablo tanto en Efesios como en Corintios. ujú. Entonces, para mí hay ese punto, yo lo veo imposible de resolver. Y tampoco creo que sea necesario resolverlo o en este lado de la eternidad, si lo queremos poner de alguna forma. Eh, porque veo un paradigma distinto. Entonces, no es un tema de que este documento nos acerca o nos aleja más, sino yo lo veo como un paradigma completamente distinto que es imposible de resolver. Claro. Sí, otra vez ahí es donde hay que volver al texto bíblico y reevaluar ese trend, ese, Esa ¿cómo se tendencia. llama? Esa tendencia que están teniendo también las iglesias evangélicas, en donde eh, yo digo que hace un siglo más o menos esto no era así, ni siquiera en los Estados Unidos, Mm, en donde el edificio como tal es central para tu identidad. Y claro, eso produce todo tipo de identificaciones, ¿no? Las famosas mega iglesias con sus grandes estadios sirven mucho para alimentar esta identidad por, bueno, aquí nos reunimos, ¿verdad? ujú, Cuando toda la tendencia del Nuevo Testamento parece ir en otra dirección. Es una mm, descentralización tremenda, claro. ¿no? Es una descentralización en donde las iglesias son, la mayoría de ellas, pequeñas congregaciones en casas, congregaciones que no se preocupan en primer lugar del edificio y del tamaño del edificio para tener cierta presencia en la sociedad, para Mm, nada. Entonces, eso que al fin de cuentas me parece una tendencia que ha estado con la Iglesia Católica Romana desde Constantino. Qué bárbaro, pues, yo no sé, no sé si has conocido, Bruno, si te ha tocado todavía viajar por todas estas partes bueno, estuvimos hablando de Nicea el mes pasado, ¿no? por Turquía. Y sí, y yo No he ido a estuve Turquía. hace un año casi ahí en Turquía, estuve y visitar las que hoy son mezquitas, que antes eran iglesias,
la Mezquita Azul, por ejemplo, o Mm, la Santa Sofía, por ejemplo. mm. Esos son monumentos de un tamaño. ¿Sí? Qué No, no he, o sea, he ido a las de España, a la de Nuestra Señora, antes de que se quemase, ¿cómo se llama la que está en Francia, en París? Eh, no Notre Dame, recuerdo. Notre Dame, fui antes de que se incendiase, y a varias en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, esas son más anglicanas. Pero, mira, ahí, por ejemplo, sí veo una tendencia fuerte y me da la impresión de que es consecuencia de esta era que que creo que ya está llegando a su fin, esta era posmoderna, esta era de la posverdad, ¿no? Esta era de la posverdad donde la verdad yace en quien la interpreta y tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Ahora veo un hartazgo de eso, por eso que todos los movimientos LGBT que se basan en eso, la gente está harta de eso y veo a mucho, y conversé hace poco con un patita que ha escrito un libro que se llama el resurgimiento de la fe, algo así, Mm, donde habla un poco de, claro, luego de esta ola de ateísmo, no, fuerte, ¿no? Con esto es lo que decían los cuatro jinetes, ¿no? Del ateísmo. Luego de esa ola, luego de la época de la posverdad, la gente se dio cuenta, pues, que tienes un hueco en el alma que no puedes llenar y que con otro que no sea Dios, porque estamos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora la gente que está volviendo a la fe, usualmente, claro, tira el péndulo para el otro lado, ¿no? Y dice, a ver, dame algo más trascendente, quiero poner mi confianza no en lo que dice el pastor, sino quiero cierta historia, quiero cierta trascendencia. Y conversaba hace poco con una persona miembro del canal y está así yendo por ahí, luego de haber salido de una comunidad sumamente, o sea, con un tipo que nada que ver, y estaba yendo a una iglesia católica y dijo y puso algo como sí, es que me gusta la trascendencia del edificio, ¿no? Que me hace pensar en Dios, ¿no? En cómo es Él y todo esto. Y dije, mira, todo eso está muy bien, tener un edificio de esa época es bien bonito, sí. Creo que hay cosas más importantes como la doctrina, pero veo este hambre por querer buscar este tipo de cosas, ¿no? Incluso el resurgimiento que veo en el lado teológico con los credos, ¿no? Hay un resurgimiento de la necesidad de los credos, y eso creo que tiene cierto lado positivo, ¿no? Cada vez veo más y agradezco a Dios que en mi iglesia local el pastor nunca se metió en vainas raras, tuvo un desarrollo, ¿no? Como todas las comunidades, pero nunca estuvo en cosas raras. Yo digo, ujú. claro, si bien todo credo no, yo jamás lo pondría al mismo nivel de la Biblia, ni lo haría obligatorio, sí creo que te da cierta certeza, cierta seguridad, como que te ancla en algo, ¿no? Por lo menos ni sea. Porque veo muchas personas que salen pues de lo que es una crítica que se le hace a los evangélicos, ¿no? Ustedes hablan ingleses en garajes. Y eso, claro, cualquier hijo de vecino no debería poner una iglesia, y ahí se me ocurre y ya está. Y yo veo esa hambre que en cierta medida una tradición te acomoda en algo, ¿no? O sea, ahora, el problema es si eso está correcto o no, pero te acomoda en algo. Y por ahí veo ese crecimiento que puede ser perjudicial, ¿no? A veces. Sí, es cierto. Pero mira, el asunto es que con este tipo de documentos ha habido tantos en Latinoamérica. A lo mejor sería interesante, Bruno, si te podés hacer si nos podemos hacer un podcast sobre la historia del episcopado católico romano latinoamericano, el CELAM, Ah, ok. la historia del CELAM, por ejemplo, porque estos son lugares en donde también se ha estado diciendo ciertas cosas y muchas veces se va cambiando, ¿no? Allá por los inicios de los setentas, por ejemplo, finales de los sesentas, inicios de los setentas, Medellín, Puebla, todos estos sacaban documentos autoritativos, entre comillas, que representaban la fe supuestamente de la mayoría de los sacerdotes latinoamericanos, apoyando con todo lo que era la teología de la liberación. Mm, Y luego esto va cambiando, pero a lo que voy, después se va a cambiar porque dentro de este mismo eh, CELAM hay un ujú, sinnúmero de luchas otra vez de la curia, algunos que no son de la teología de la liberación, contra los de la teología de la liberación.
y cuando estos llegan al poder, las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a revertirse. Luego, los mismos teólogos de la liberación empiezan a hablar de que ya se ha perdido el espíritu de Medellín, de Puebla. En realidad, lo que ha pasado es que hay una serie de hombres, de curas, líderes ya de estos puestos que ya no están convencidos de la teología de la liberación. Claro, en medio, para el teólogo, para el católico romano consistente, que conoce en ese sentido su fe, su iglesia, debe ser sumamente problemático si quiere ser consistente. Porque por un lado viene como te digo, Medellín, Puebla, con el regaño de Juan Pablo II en Puebla, ¿no? A estos teólogos de la liberación que eran dueños digamos, de la estructura que colocaba los documentos oficiales, los que la iglesia latinoamericana regía. Pero luego va a venir todo, ya son varios de estos CELAM, estos congresos latinoamericanos de episcopos, de episcopado, en donde la teología de la liberación se mira con desdén, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo hacerlo así? Volvemos a lo mismo que te estoy diciendo, que la iglesia romana pretende ser unidad y no lo es, ¿no? Tremendamente dividida por dentro, de tal forma que un buen, entre comillas, un buen católico romano informado de lo que ha sucedido, no puede simplemente decir, es que los católicos romanos creemos esto, y así vivimos todo. No es cierto. O tendría que limitarse mucho, ¿no? A solo los temas, o sea, los que comparten todos, supongo, ¿no? Pero que la lista se reduce bastante. Es que depende de dónde estás, Bruno, porque si estás aquí, vaya, todos estos fulanos políticos de aquí que dicen ser católicos romanos, muchos de ellos son demócratas, pero ellos son los que promueven el aborto y en ese sentido están chocando con la autoridad de la Iglesia Católica Romana en Claro. general, ¿no? Las cuestiones son un poco más complejas que eso, pero poder ver cómo es que al fin de cuentas depende de dónde estás, depende a qué le, ¿A qué santo le rezas? sí, a qué santo si le rezas a San Antonio, ¿verdad? Ponerlo de cabeza para que te dé marido. Pero bueno, eso es parte del Sí. asunto. Mira, creo que este tipo de documento que acaba de sacar para todos los estudiosos de teología, debe compararse con estos documentos del CELAM, que en general no son muy eh, marianos, en general, o no lo han sido por fácilmente unos 30, 40 años, porque el interés de estos estaba en otra cosa, la liberación, ¿no? El uso de Marx y todo lo demás. Pero debe compararse también con el Vaticano II, Claro. que también limita la veneración, o como le quiera llamar, de María. Para Claro. nosotros, lo importante sigue siendo, creo yo, y es algo que debemos enseñarle a nuestra gente. Yo ponía un podcast esta semana en mi Instagram y en mi Facebook sobre la necesidad de basar nuestra identidad no solo frente a este movimiento que ha permeado muchísimo la mente académica, teológica de muchos evangélicos en Latinoamérica, que es la teología de la liberación, pero por otro, no hacerlo tampoco, no basar toda mi confianza en lo que he recibido, porque en cierta forma la teología tradicional, la teología que hemos recibido, la teología evangélica, como yo les decía, tiene muchísimas áreas que por lo menos para mí hasta este momento son superiores a muchísimas de estas otras teologías de la liberación o posmodernas o como las quieras llamar. Pero eso no significa que todo lo que tenga la teología tradicional es correcto o no deba ser mejorado.
no debe ser profundizado y en algunos casos abandonado. Les decía yo que como buenos evangélicos latinoamericanos debemos aprender a leer la historia de la teología en general, profundizar a los grandes hombres y mujeres de la tradición eh, cristiana, ya entendiendo que por tradición aquí no tengo en mente la tradición del concepto católico romano, que debo aprender a leer a los grandes padres de la iglesia, a los grandes teólogos, para que vaya comparando y formando mi propia teología de la que se me dio como evangélico, ¿verdad? De las misiones de fe o de los presbiterianos o de los luteranos, que todos estos que vale la pena leerlos, leer sobre estos, debe ser una parte cotidiana de nosotros. Y luego también esta otra dimensión que nos debería capacitar para ser mejores creyentes en Cristo en Latinoamérica es la de conocer a nuestros grandes literatos, los literatos de nuestra Latinoamérica, en todas las áreas que podamos, de acuerdo a veces también con nuestros propios intereses. Es increíble que muchos de nosotros, aun cuando hay muchísimos en nuestras filas profesionales, ¿no? Maestros de universidad, médicos, ingenieros, arquitectos, pedagogos, todos estos que han sido creyentes, muy pocos de ellos han sido personas que han querido buscar lo bueno, lo positivo de las culturas latinoamericanas y aprender de ellas para poder contextualizar mejor el mensaje, para Mm. poder expresar de una forma más nuestra la fe cristiana y no simplemente repetir fórmulas que se nos dieron hace más de 100 años, ¿verdad? A Claro, nosotros. bueno, sí, claro, algo de lo que, por ejemplo, conversaba, porque he estado en ITS, también estaban Carlos, ¿no? Y Vanessa, que también son peruanos. Eh, sí, yo soy más de la teología sistemática, ¿no? Entonces, el lado cultural de los esto, yo no fui a estas charlas. Vanessa sí fue a esas, y fue a una de algo latinoamericano, era algo de culturas. Entonces ella fue a esa, dijo, a ver, ¿de qué van a tratar? Y entró y todo era sobre los marginados. Y otra vez el mismo speech de la teología, de los marginados, el esto, dijo, estuvo 10 minutos y se aburrió y se fue. Porque a veces creo que se limita, y conversaba esto mismo con Yoder, digo, Mm, se limita, o si dice, no, claro, si eres latino, entonces habla pues de la cultura de los marginados, de esto. Yo digo, uno, bueno, a mí personalmente no me interesa tanto, y número dos, no creo que eso sea el mayor aporte que pueda hacer un teólogo latinoamericano, ¿no? Yo creo que uno de los mayores aportes es, por ejemplo, el diálogo con respecto a la teología católico-romana, que el teólogo norteamericano no pasa mucho porque es mayoría en Estados Unidos y es mayoría en Norteamérica. En cambio, latino, tú naces y creces en un contexto donde la teología católico-romana te va a afectar sí o sí. Y sí, un estudioso de teología latino probablemente conoce mucho más de teología católico-romana que la gran mayoría. El mismo Yoder me decía, sí, yo realmente no he leído mucho sobre eso, y le di un par de sugerencias ahí. Greg Allison tiene un libro de catolicismo romano muy bueno. Dije, pero yo no mm, conozco muchos en inglés. Le dije, mira, Francisco La Cueva tiene este que es simpático, pero es tal español. Y creo que ahí está parte del aporte, ¿no? Pero a veces veo que se limita esto a, no, es que los marginados, no, es que los migrantes, digo, ya, no sé, para mí me parece el discurso aburrido. pero, Digo, sí, digo que los saquen si es que están ilegales, pero hombre, entonces, como que, tranquilo, vos, hombre, gente ingrato, hay que, pero, vos calma, que, de esto, porque hablas tu mente, como dicen los gringos, va, hablas tu mente y no te colás, no tenés filtro. de repente, pero creo que hay un aporte interesante ahí, ¿no? No, oíme, pero es que ahí es donde hay algo que tengo que corregir un poquito, y creo que en lo que iba, Mm, en lo que te estaba diciendo, creo que encuentro la corrección de esta reducción que muchos teólogos evangélicos latinoamericanos en la reducción en la que han caído. mm, Porque sí, tienes razón, muchas veces hablar de teología latinoamericana
es hablar de teología de la liberación, con su énfasis en los marginados, en los pobres, la justicia social y todo lo demás, lo cual por sí no es negativo, pero cuando se hace solo de eso lo sinónimo a teología latinoamericana, hay un problema. Pero Mm, por qué es que tantos teólogos, pastores, maestros de seminarios, de institutos, simplemente no exploran otras avenidas? Porque aquí vengo otra vez a lo que traía, porque mm, la gran mayoría o solo está repitiendo lo que se les entregó hace 50, 60 años, digamos, o 100 años en algunos casos, ¿no? Que están vivos. Este, este, eso, o piensa que ser contextual significa convertirme en teólogo de la liberación. claro. Cuando estos dos son solo dos extremos, reducciones completas, que para vencerlas tenemos que profundizar nuestro contexto de otras formas. Y por eso mi apelación a que el verdadero evangélico latinoamericano debe aprender a conocer su cultura, aprender a conocer su tradición, su historia, su arte, su ciencia, Mm, su pedagogía, su literatura, conocerlas a fondo lo mejor que se pueda, dependiendo del área en la que vos trabajes más, ¿verdad? Por mm, ejemplo, si eres un profesor, eres un pedagogo en Latinoamérica, un evangélico, por ejemplo, no te van a bastar las convicciones que se te entregó como parte de la mentalidad misionera en la que te apartabas completamente de la cultura, no querías interactuar con ningún otro que no se llamara mm, evangélico. Esa manera de ver el asunto es demasiado reducido y es infidelidad al fin de cuentas a tu llamado como cristiano. Como pedagogo deberías, por ejemplo, ser una persona que conoce las diversas pedagogías de mm, Latinoamérica para poder interactuar, porque el camino de la teología y de la enseñanza cristiana evangélica tiene mucho con la pedagogía, tiene que ver mucho con la pedagogía. Y muchas veces dependemos de modelos pedagógicos extraídos de otras culturas que las creemos son los únicos que sirven porque desconocemos y porque se nos enseñó que no deberíamos interactuar con mm, esto. El otro extremo, el de la teología de la liberación, es creer que solo Pablo Freire tiene un punto importante aquí, ¿no? Es el único pedagogo que debemos recoger y aprender. Claro, debemos leerlo y con tristeza veo que algunos supuestos pedagogos evangélicos ni siquiera han leído un poco de Pablo Freire. Pero esto también es otro extremo en cuanto a que eh, no conocemos a los pedagogos latinoamericanos, no conocemos a los historiadores latinoamericanos, no conocemos a los economistas latinoamericanos. Todos creemos mm, que es la mentalidad socialista de la teología de la liberación con sus ecónomos, aquellos que son sus ideólogos, ¿verdad? Pero no conocemos. Y hoy en día esto debería ser mucho más fácil porque recoger los nombres de los grandes sociólogos, de los grandes ecónomos, de los grandes psicólogos, de los grandes pedagogos, de los grandes científicos, de los grandes filósofos latinoamericanos, para interactuar con ellos y para aprender de maneras culturales acerca de qué cosas nos interesan, qué cosas no nos interesan. Los antropólogos, por ejemplo, Bruno, mm. ahí es donde yo difiero mucho y yo sé que vos estás en un proceso de aprender de esto también, porque yo no creo que la teología sistemática se limite a ese grupito de conceptos históricos y bíblicos que se formulan en orden, en Ay, categorías algunas veces abstractas,
la teología sistemática es teología sistemática porque es ordenada, tiene un orden, un sistema, un hilo, una hilación, un principio, un fin, un método que nos lleva a un fin. Y eso no es solo lo que nos ha enseñado Schaeffer o Erickson o Grudem o Garrett. También hay una teología sistemática narrativa que no hemos practicado porque hemos estado apartados de los grandes narradores latinoamericanos, por ejemplo. Mm, ¿Cómo narrar teología? La mayoría de nosotros no ha aprendido a hacerlo, no quiere hacerlo, porque cree que eso no es teología. Entonces, claro, claro. Te tendría que gustar, porque una vez conversé con uno, no voy a decir su nombre, pero que era demasiado, demasiado liberal para mí. Él, ¿cómo le llamaba? Decía, yo quiero hacer una teología rizomática. Y decía, ok. Dice, no, que, y también hablaba en contra de la teología sistemática clásica, no en el entendimiento de la teología propia clásica, ¿no? De los atributos de Dios, sino en el orden de la teología sistemática, ¿no? Yo le decía, sí, ok, ok, está bien, puedes estar en desacuerdo, todo bien, pero intentaba como estar diciendo, no, es que debe haber un diálogo de esto que el otro, y yo decía, este pata no creo que pegue mucho. No creo que pegue mucho. Y creo sí, que no, sí, no. no, no tiene razón. Hay un profesor de Fuller recientemente Sí, que sí, sí. reescribió un libro ocupando esa terminología. Y Ya, es el creo que, mismo, porque es de Fuller, es el que hablo, es el de Fuller. ajá, no, entonces hay algunas cosas que están bien tomadas, ¿para qué te voy a decir? Hay otras que anda pero bateando desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí. La teología sistemática no es solo categorías como Mariología, por ejemplo. Ujú. Decir algo. Sería interesante hacer una teología sistemática evangélica que incluyera esa dimensión de qué decimos los evangélicos sobre la María bíblica. Casi nunca aparece en una Sí. teología sistemática evangélica, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? No simplemente a través de categorías abstractas, de así como estas que estamos mencionando, ¿no? Eh, Soteriología, eclesiología, teología propia, esas. Exactamente, sino Si eh, no como. sino a través de una narrativa, por ejemplo. Una narrativa, no sé si vos has visto, yo tengo por aquí cerca a la mano el libro este, por cierto, de uno de esos que no te gustan, ¿Cuál? de John Coe. Él es uno del teísmo abierto. Escribió hace ya décadas un librito que se llama Doubting Thomas. Ok, Doubting Thomas es un librito pequeñito que ya no tiene ni 100 páginas, pero es una cristología narrativa. ok. Ya lo encontraste, ¿ah? Sí, sí, yo lo encontré, lo encontré, lo encontré. Entonces, Sí. entonces, lo que él hace es pasar por todos los problemas tradicionales, clásicos de la cristología, los Ujú, asuntos más importantes de la cristología tradicional, sistemática, dirías, pero ujú. todo lo coloca en un librito de menos de 100 páginas Ya, a través de la historia de un seminarista que va, siendo él un conservador, ok. va a una universidad, a un seminario liberal. Claro. Y Bueno, él es del proceso, ¿no? Process Theology. sí, y de Open Theism es casi lo mismo. Pero bueno, Creo que eh, Proce creo que es peor, no sé. El Proce me, el de Proce me gusta menos. ya te he oído varias veces así, hombre. Lo único que te puedo decir es que debes que seguir leyendo. No tu No, sí, cerveza. está bien. Ojo, está bien. Ojo, yo no tengo problema con diferir, pero por lo que he leído, es muy pobre este argumento, de mi opinión. Pero bueno, Hombre, sí, pero leeré entonces. a lo que voy es que como evangélicos podríamos hacer algo similar en términos metodológicos a Claro. lo que aparece en esta narración de un estudiante conservador que se mete a una universidad liberal, a un seminario liberal, y va pasando por lo típico de un seminarista, ¿verdad?
siendo apantallado por sus profesores, discutiendo entre ellos temas de estos de la herejía cristológica, por ejemplo, Ujú. todo lo que mira ahí. Pero lo interesante es que en la narración es tan viva y tan existencial, si quisiera llamarlo de esa manera, Ok. que al terminar las 100 páginas, vos conocés prácticamente todas las herejías cristológicas, históricas, al dedazo, tenés los nombres de la mayoría de los fulanos también involucrados, tenés bases para creer de cierta forma y pasaste por el Mm. libro como si fuera una novela. Claro, bueno, es un poco lo que hacía C.S. Lewis, ¿no? Con sus narrativas. Me parece interesante. No es mucho mi estilo, porque yo soy muy malo para leer ficción. Yo personal, ahí ya, o sea, no creo que esté mal, creo que está bien, ojo, creo que es muy útil. Yo soy muy malo para eso. Yo soy más como esquematizado, ¿no? Dime lo que me tienes que decir, pero creo que es muy bueno y muy útil. O C.S. Lewis lo hacía muy bien, ¿no? Eh, pero sí, es interesante, es interesante. Y lo que pasa es que uno debe pensar también en dos vías, Bruno, porque por un lado uno debe pensar cómo aprendo yo, Claro. y ahí hay diferentes maneras de aprender, pero también cómo comunico mejor. Y si resulta que Mm. mi audiencia en lo general no son Brunos, fíjate, yo estaría fregado. Yo llegaría a la sala de mi clase y Brunos ahí, ¿me entendés? No, hombre, ya, mejor me salgo, vámonos, porque si no, aquí hago una matazón aquí. Claro, o sea, yo, todo bien, yo escucho y todo, entonces no siempre puedo estar de acuerdo, Sí, claro, yo soy más, es que sí, pero siempre he sido más así cuadriculado, ¿no? Mi mamá me sí, decía, no está cuadriculado. Digo, no, pues, pero mm, así no es, así no es. claro, Pero sí, claro, yo en general le hablo a gente que por lo menos creo que entiende de esa forma esquematizada, ¿no? A mí me sí, cuesta mucho, es como la narrativa. Pero ojo, creo que es útil y que es bueno y es parte de la variedad necesaria y las habilidades y competencias distintas que debemos tener y las perspectivas distintas. O sea, cosas que aprecio, por ejemplo, de los que he leído del teísmo abierto, es que sí creo que o sea, hace observaciones que debemos mirar. Y yo, ok, no había pensado en esto. Es un buen punto. Déjame leer y déjame revisarlo. Igual creo que estás equivocado, pero has traído un buen punto que, que voy a revisar. bañate, anda, bañate, Bruno. Bueno, el asunto es que a María debemos tratarla, ya para ir Sí, cerrando, vamos, sí, a María debemos tratarla con todo el respeto que la Biblia le sin duda. otorga, la madre de nuestro Señor Jesús, una mujer modelo en humildad, modelo en obediencia, modelo en sacrificio, ¿verdad? Mm, Sacrificar su virginidad en este sentido, pero la atención siempre será no ofrecerle más a alguien algo que el Dios mismo no le ofrece mm, y Dios mismo no enseña. ujú, Por eso la atención en este sentido con María es menos dentro de los protestantes que con los católicos romanos, porque en la Iglesia Católica Romana, esto es parte de lo que hemos hablado, está esta gran tensión de la tradición y muchas veces la tradición popular pesa más que que la Biblia misma, lo que enseña el texto bíblico. Y al mm, dejarlo así, terminamos imponiéndole la experiencia, no de un individuo, a veces experiencia de pueblos, que mm, con todo que sean experiencias de pueblos, seguirán siendo experiencias humanas, ujú, complicadísimas, subjetivas, eh, muchas veces confusas, manipulables, un sinnúmero de cosas que nunca podremos colocar al mismo nivel de la escritura. Por mm, eso no me afecta para nada que exista dentro del mismo catolicismo toda esa tendencia de no querer rendir, eh, digamos, la autoridad a la escritura
porque según ellos hay evidencias de que la Virgen se apareció aquí, allá y un montón de otros Ah, sí, lugares. los Y milagros entonces, marianos, ¿no? claro, y Los ahí, milagros. claro, y ahí eso, hay una palabra también para muchísimos evangélicos que poco a poco se han ido deslizando de la autoridad bíblica a la autoridad de la experiencia humana propiamente, ¿no? La experiencia de que a mí me pasó, a mí me habló, a Sí, mí me sucedió, yo soy testigo de un milagro y un montón de otras cosas que realmente en sí mismas puede que no sean pecaminosas como tales, pero se convierten en pecaminosas cuando las coloco sobre la autoridad de la escritura. tal cual, tal cual. Pero bueno, hasta aquí hoy día, hablando de María y distrayéndonos de otras cosas más. Este, gracias, gracias a todos los que lo ven, lo Sí. escuchan y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.